Lucas 18:13. Dice así: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Reciban sus lugares en esta noche. Quiero compartir en algunas palabras con ustedes esta parábola, y al final del mensaje decir yo y invitarle a ustedes a también decir: Señor, sé propicio a mí. Sé propicio a mí. Ya fue dicho en esta noche de la variedad de milagros que el Señor puede hacer. Y cualquiera sea tu pedido o tu necesidad, decirle: Señor, sé propicio a mí. Dios, sé propicio a mí. El pasaje, como lo mencionamos, está en el libro de Lucas. Y de los 4 evangelios, Lucas es el escritor que escribe a los griegos. Nos dice la palabra de Dios que Lucas, haciendo una investigación exhaustiva de cómo habían sucedido los hechos, escribe tanto este libro como el libro de los Hechos de los Apóstoles para Teófilo, un griego también. Y le escribe con esa perspectiva también. Cada uno de los evangelios, hermano Rubén decía en esta mañana, no nos podemos olvidar cuando leemos Mateo, de que Mateo está escrito a los judíos. Bueno, cuando leemos Lucas, no nos podemos olvidar de que Lucas le está escribiendo a los griegos. ¿Cuál es la diferencia? Que el judío tenía toda la tradición del Mesías que vendría. Por eso Mateo empieza diciendo quién eran todos sus antecedentes, era hijo de, para ver el linaje, y empieza el evangelio de esa manera. Y después le habla sobre el verbo, y el verbo estaba con nosotros, el que ya estaba en el principio y vimos su luz, y ese era Juan. Pero Lucas le escribe a los griegos, y los griegos lo que en toda su sabiduría, en todas sus literaturas, en todos sus debates, lo que buscaban era al hombre perfecto. Hay un hombre, un soberano, un perfecto. Hay un Dios en el universo que sea el soberano, que sea el por sobre todas las cosas. Por eso Pablo, cuando va a los griegos para predicarle, Pablo usó esa estrategia también de decirle: vi que tienen distintos altares, pero como por las dudas también pusieron a un altar, a un Dios no conocido, sobre ese Dios yo le quiero hablar. Porque los griegos decían: bueno, tantos dioses, quizás hay uno todavía que no sabemos quién es, entonces vamos a hacer un altar también para ese Dios, al Dios no conocido. Porque buscaban a ese hombre perfecto, buscaban a ese hombre soberano sobre todas las cosas. Por eso vemos a Lucas diciendo y relatando el pasaje, y Jesús se para en la barca en medio de la tempestad y le habla a los vientos y le dice: calla, enmudece. Wow, eso para los griegos era un hombre que le dice al viento que se calle. ¿Quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? ¿Quién es? ¿Quién es este? Bueno, sobre ese hombre, dice Lucas, yo le estoy hablando. Este hombre es totalmente diferente. Así que leemos este pasaje aquí que Lucas está relatando, y viene relatando otra parábola relatada por el Señor mismo en los primeros versículos del capítulo 18 sobre la necesidad de orar siempre.
Y nos relata esa parábola del juez injusto y la mujer que tantas veces iba al juez injusto a pedirle que le haga justicia, y aunque el juez injusto no temía ni a hombre ni a Dios, para que la mujer no le siga molestando, le hace justicia. Y entonces el Señor dice, de esa manera también es necesario ser constante en la oración, ser constante en buscar la dependencia de Dios. Pero ahora el Señor empieza a relatarle otra parábola desde el versículo 9 de este capítulo 18, y observe todos los detalles. Dice en ese versículo 9, está hablando Jesús, y dice, a unos que confiaban en sí mismos. A unos, o sea, la parábola está direccionada para alguien. A estos le relató la parábola. A unos que decían, yo la verdad que me arreglo solo. Gracias a Dios tengo trabajo, tengo plata. Si quiero, hago, si no quiero, no hago. Yo me valgo por mí mismo. A unos que confiaban en sí mismos, no solo en sí mismos en cuestiones de plata, sino como justos, se sentían ellos justos por sus propios medios. Y no solo eso, no solo tenían esa debilidad, sino que menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces el Señor direcciona muy bien una parábola. Cuando es relatada una parábola, el Señor enseñó mucho con parábolas. La parábola significa una enseñanza tomada de un ejemplo de la vida cotidiana para dar una explicación espiritual sobre algo. Pudo haber pasado, pudo haber sido un hecho real o no. El buen samaritano, el sembrador, los talentos, todas parábolas, todos ejemplos que el Señor les da y les dice, imagínense esta situación, y le plantea un escenario que no necesariamente tuvo que haber pasado, pero que el Señor, cuando va a hablar sobre eso, elige cada hecho, cada personaje, cada palabra específicamente. Porque todo eso, suceso cotidiano, el Señor quiere explicar una verdad espiritual. Quiere mostrar una verdad que el cielo quiera revelar con esa enseñanza, con ese ejemplo de la vida cotidiana para cada uno, para que pueda entender lo que el Señor. Así que es interesante entender los detalles que el Señor toma aquí sobre cada uno de los personajes, cómo actúa y cómo expresa, qué palabra expresa. Dice que les refirió la parábola y empieza a relatársela en el versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Hasta ahí, ¿cuál es el problema? 2 hermanos de la iglesia que van al culto de oración. Uno era fariseo y el otro era publicano. Tampoco habría problema ahí, pero ya el Señor empieza a direccionar su enseñanza, porque el fariseo se sentía superior a los demás, porque era el que mayor cumplía la ley, el que era más respetado por toda la sociedad, porque todo judío tenía que respetar la ley. Ahora, el fariseo era quien más buscaba o llevaba a cuenta de cumplir la ley. Pablo, cuando está diciendo, si yo quisiera hablar de las cosas humanas que yo era, era fariseo de fariseos. O sea, dentro de los fariseos era el mejor fariseo por cumplir la ley, que fue dicho en esta noche que el Señor le llama y que de él hace un instrumento escogido. Entonces, Pablo también en su aparente temor o
querer servir al Señor, perseguía a los cristianos porque seguían a un hombre y no seguían toda la regla y toda la tradición judía. Entonces, en su temor fariseo, decía: no, esto hay que cortar de raíz, hay que sacar a todos los que dicen servir a ese tal Jesús. Y hay que erradicarlos de la tierra para que se mantenga la tradición, para que se mantenga la ley. Y ahí tiene el encuentro con el Señor y el Señor le dice: yo soy el que tú estás persiguiendo. Y algo del relato que ya escuchamos en esta noche. Así que el Señor elige los dos personajes que van al templo a orar. El publicano era el que cobraba los impuestos. Los judíos estaban gobernados por Roma, pero la administración seguía siendo de entre ellos, de los judíos, pero había una persona de entre los judíos que tenía que cobrar los impuestos, cobrarle a la gente por cada uno de los trabajos, de las tareas, de lo que tenían, el porcentaje, y ese dinero dárselo a Roma, dárselo al César, al imperio dominante en esa época. Por ende, eran vistos como traidores de su propio pueblo, de su propia nación, porque le sacaban a su propia nación para darle al imperio dominante. Así que de por sí no eran queridos. Uno supuestamente muy venerado y respetado, mientras que el otro que va a orar no era querido por nadie en la sociedad. Y mire, dice el versículo 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. O sea, no levantó la voz. No empezó a decir: Señor, te doy gracias porque no soy, porque ayuno y porque hago. Sino que oraba consigo mismo. Pensaba: Señor, puesto en pie, pensaba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y en el versículo 13 dice: más el publicano, el otro que subió a orar, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Hay una ciencia, no sé exactamente cómo se llama, pero lo que hace es estudiar el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal. A los policías, a los aduaneros le enseñan el lenguaje no verbal. Cuando le preguntan algo a alguien y si observan que mueve la mano, hace alguna seña, algo esconde. Le preguntaron otra cosa, contestó una cosa, pero el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, le está diciendo algo. Los psicólogos usan el lenguaje no verbal para analizar las personas. Le hablan, le preguntan, ven si le mira, si no le mira, si hace gesto con las manos, si mueve la cabeza, si se mueve el pelo, si pone la mano atrás, si pone la mano en el bolsillo. Todo eso se estudia en el lenguaje no verbal. Ahora sáquele el audio a estos dos personajes que entran a orar, sáquele todas sus palabras y simplemente observe su lenguaje no verbal. Uno se pone de pie, está pensando consigo mismo todo lo que leímos, y no soy ni siquiera como este acá, sino que yo no dijo nada.
Pero lo que nos relata la palabra del Señor, de su lenguaje no verbal, está diciendo lo que el Señor decía al principio, a unos que se justificaban a sí mismos, a unos que creían ser justos por su propia capacidad. Les refirió esta parábola. Sin embargo, hay otro que está en un rincón, ni siquiera se puso en el medio del templo, está lejos, dice. Ubíquelo porque la palabra de Dios nos da esos detalles. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos, sino que ahí, Señor. Y menciona esta palabra, sé propicio a mí. Señor, sé propicio a mí. Señor, sé propicio. Y les decía, no es casualidad ninguna de las palabras que el Señor elige para relatar aquí esta parábola. Porque lo que está el Señor mencionando en su parábola y lo que la palabra que el publicano está usando, propicio, viene del propiciatorio. En el desierto, Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo. Y dentro de ese tabernáculo hizo poner 7 muebles importantes. De esos 7 muebles, el altar de bronce, la fuente del lavacro, la mesa de los panes, el candelero, el altar de incienso y el arca del pacto y la puerta de entrada principal del acceso al tabernáculo. En ese arca del pacto, una caja, un baúl de madera de acacia recubierto por oro por fuera y por dentro, donde dentro estaba el maná, la tabla de la ley y las varas de Moisés que habían reverdecido. Sobre esa caja había una tapa y a esa tapa se le llamaba el propiciatorio. Y sobre esa tapa había querubines hechos de oro que entrelazaban sus alas. Usted me mira como diciendo, ¿qué está diciendo esto? Mire, lea, o solo en la pantalla si nos pone Éxodo 25, 17 al 21. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrado a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y otro querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro el uno enfrente del otro, mirando hacia el propiciatorio los rostros de los querubines. Y el 21 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Dios mandó a construir el tabernáculo, dentro de eso el arca del pacto, y la tapa del arca del pacto este propiciatorio. Todo el simbolismo del tabernáculo Jesús luego lo fue cumpliendo en cada uno de los muebles y en cada uno de los utensilios y de los colores y de todo lo que allí fue representado. Ahora en Levítico, para que usted me entienda mejor, en el libro de Levítico no podemos detenernos a estudiar esto, pero sí quiero mencionarlo para que usted me comprenda. En el libro de Levíticos, en el capítulo 16, leemos primero el versículo 5,
Luego, por favor, si me ayudan con la pantalla, en el versículo 14, 15 y 16, siempre del capítulo 16. Levíticos 16, 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Los animales que tenía que tomar para ese sacrificio. Ahora en el versículo 14 dice: tomarás luego la sangre del becerro y rociarás con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Le daba los detalles para qué lado tenía que rociar. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. 15. Después degollará al macho cabrío en expiación. Una palabra muy importante. En expiación, lo que estaba haciendo es limpiar los pecados, borrar. Está hablando del sumo sacerdote que iba a entrar una vez al año para pedir por todos los pecados del pueblo. Tenía acceso a ese lugar santísimo una vez al año y entraba a ese propiciatorio con sangre del animal para derramar sangre del animal y expiar, borrar, limpiar los pecados del pueblo. Y llevarás la sangre detrás del velo adentro y harás de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirás sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y el 16, así purificarás el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todo su pecado. De la misma manera harás también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Qué es lo que está mencionando el Señor en su parábola y que el publicano acá está mencionando? Señor, sé propicio. Señor, ponte en medio. Ponte en medio, Señor. Yo no puedo acceder directo a tu soberanía, a tu justicia, a tu gracia, a tu perdón, a tu misericordia. No puedo acceder a ese trono que luego relata Hebreo y dice, a ese trono de gracia, de misericordia, de perdón, si no es por ese sumo sacerdote que también relata Hebreos. Todavía no había sucedido. Todavía Jesús caminaba sobre la tierra. Todavía Jesús no había muerto y todavía no había sido derramado de la sangre de ese cordero inocente. Pero el Señor ya está relatando una parábola y está mencionando algo que va a suceder. Y aquí el publicano dice, Señor, esa sangre del propiciatorio, sé propicio a mí, que esa sangre haya en mí. Cuando yo estoy seguro sobre algo, te agarra un inspector en la ciudad y te para y sabes que hiciste lo que te está reclamando que hiciste. No estás intentando coimearle, sino que estás intentando decirle, no podés hacer una excepción esta vez. Estaba apurado, no me di cuenta, miré para otro lado, lo que fuese. Algo así es, no por ahí tan exacto, pero algo así es lo que el publicano está diciendo. Señor, sé que no merezco, sé que no puedo acercarme a ti. Por eso todo el lenguaje no verbal que decíamos, inclinado, golpeándose el pecho y diciendo, Señor, yo no puedo, yo no tengo, ni siquiera me da la cara para acercarme a tu presencia, por las veces que te fallé, por las cosas que hice, porque a sabiendas que no te agradaba, Señor, te fallé.
Pero Señor, sé propicio a mí. Señor, sé que puedes cubrir, limpiar esa falta, limpiar ese pecado. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, 25. A quien Dios puso, está hablando de Jesús. Vamos a leer desde el versículo 21. 21, leemos del 3:21, así vamos a entender mejor. Voy con la pantalla. Pero ahora está hablando de las cosas que eran en el tiempo pasado por la ley, pero empieza a decir, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Siga pensando en lo que a quién iba referida la parábola. A unos que se creían justos en sí mismos y el otro que pedía misericordia del Señor. Y aquí dice Romanos, por medio de la fe en Jesucristo. Yo creo en Él. Y no solo eso, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Seguimos. Por cuanto todos pecaron, aun el que cree que se puede justificar a sí mismo, y están separados, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su regalo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora el 25 que le citaba, a quien Dios puso como propiciación. Dios lo pone ahí ahora, entre medio, haciendo esa alianza, esa enemistad que había contra ese vínculo que se había roto con el cielo, con el Padre. Ahora Dios pone como propiciación, ¿por medio de qué? De la fe, no en la sangre del animal que era rociado en el propiciatorio, sino que por su propia sangre, por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo derramada en la cruz, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así como pasaba por alto, borraba, dejaba de lado todos los pecados del pueblo que había cometido todo un año, el Señor decía, bueno, listo, tiremos los papeles, tiremos las cuentas, rompamos las libretas, no nos acordamos de nada entonces lo que pasaba anteriormente, empezamos un año nuevo. Por eso era el día de la fiesta del Yom Kippur, la celebración, cuando el sumo sacerdote salía de dentro del lugar santísimo y salía con vida y levantaba sus manos. Era la alegría de todo el pueblo. Dios había aceptado la ofrenda y todos estaban perdonados. Imagínense. Ahora tú y yo tenemos acceso a ese lugar santo, a ese lugar santísimo, pero por la sangre del Cordero. Pero tenemos que ir así como oraba el publicano. Señor, tu sangre, Señor, en ese propicio. Tu sangre, Señor, entre medio. Si no, yo no llego, no hablo con el Padre, Señor. Pero por medio de tu sangre yo puedo ser justificado y puedo borrar todos mis pecados. Volvemos a Romanos 3:25 estábamos.
La sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Y sigue diciendo el verso 26, 27 y 28, vamos a leer. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin, ¿con qué propósito? De que sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, a todos los que creen en Jesús, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, potestad de ser ahora hechos hijos. El 27 dice, ¿dónde pues está mire qué interesante, la jactancia? Yo me puedo jactar algo en la obra de Cristo. Yo me puedo parar, ir a orar y decir, gracias Señor, o pensar, porque no lo decía, lo pensó, gracias Señor que soy, que cumplo, que doy, que no soy como las demás gente. Che, me enteré lo que hizo fulano en esta semana, gracias Señor que yo no soy como él, ayuno Señor, y ni aún como Eugenio yo no soy, Señor, gracias te doy, aleluya. ¿En qué me puedo jactar yo? Pablo dice, ¿cuántas cosas para mí eran ganancia? Y entre ellas era el ser fariseo de fariseos. He estimado todas estas cosas como basura, con tal de que yo le agrade a Él y que yo me pueda jactar en la gracia de Cristo, y que yo me pueda jactar que cuando llegue delante de su presencia Él me diga, siervo inútil. Aunque te puse sobre algunas cositas pocas, pero me fuiste fiel. ¿Me puedo yo jactar de algo de eso? No está diciendo Pablo escribiéndole a los romanos. Si no es por gracia nos desplomamos, no tenemos nada. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras, por lo que yo pueda hacer, por lo que yo pueda impresionarle a Dios, cómo canto, cómo le sirvo, cómo ofrendo, cómo llevo a los hermanos, cómo predico, cómo hago esto, como aquello. No, en ninguna de estas cosas. Por las de las obras, no, sino por la ley de la fe. Simplemente porque yo creo en la sangre, en esa expiación. Y dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Uno que se creía justo en sí mismo y se justificaba por las obras de la ley. Hago, cumplo como fariseo. Vivo, doy y soy mejor que los demás, menospreciaba a los demás. Pero otro que decía, Señor, pon tu sangre, sé propicio. Yo no puedo, Señor, yo no puedo ni siquiera levantar mi cabeza para mirarte, Señor. Decíamos lenguaje no verbal. Porque me siento tan mal de haberte fallado, Señor. Pero sé que tu sangre me permite acceder al trono de la gracia. Sé que tu sangre me permite llegar a tu presencia. Sé propicio a mí, Señor. Y les decía que quiero terminar esta noche diciéndole al Señor, y que usted para tu necesidad, para tu problema, le digas al Señor, Señor, sé propicio. Sé propicio conmigo, Señor. Señor, pon tu obra del Calvario en medio.
Señor, que me permite llegar al trono, que tu sangre que me genera o que selló este nuevo pacto. Libro de Mateo, capítulo 26. Capítulo 26, versículos 27 y 28. Lo solemos leer, o los hermanos lo leen, cuando recordamos la obra de Cristo en el Calvario y participamos de la cena del Señor. Y refiriéndose a la copa, dice: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Para expiar estos pecados, para sacar, para como antes era la sangre derramada sobre el propiciatorio para perdonar el pecado de todo el pueblo. Ahora con la sangre de Cristo el Señor le dice: esta sangre es la sangre del nuevo pacto que vamos a tener, el nuevo tratado que hay entre nosotros. Ahora, para acceder a mi gracia, para acceder a mi presencia, para acceder a mi bondad, mi amor y mi perdón, necesitas de la sangre de Cristo. Ya no es por obra, para que nadie se gloríe y nadie se jacte de poder decir que cumple la obra, sino que por la sangre de Cristo. Quiero invitarles a ponerse de pie y leer con ustedes 2 versículos más todavía. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, capítulo 5, verso 1 dice: justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justo, o a uno que se creían justo en sí mismo, en lo que él hacía, en lo que él podía hacer. Y otro que no se creía justo en sí mismo, sino que decía: Señor, tu sangre, sé propicio. Tu sangre, Señor. A este dice: justificado pues por la fe. ¿Y cómo termina esa parábola que el Señor les relató ahí en el Lucas 18, 14? Cuando el Señor está terminando la parábola, dice: os digo que refiriéndose al publicano, al que decía: Señor, sé propicio a mi pecador, os digo que descendió a su casa justificado. Y leímos en Romanos que cuando somos justificados, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. Mientras que el otro, justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltezca será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo quieres volver a tu casa hoy? ¿Cómo quieres empezar el lunes? ¿Cómo quieres transcurrir la semana? ¿Con paz? ¿O como la mayoría del mundo? La única manera de tenerlo paz, creo que, no sé si Eugenio o alguien esta mañana lo mencionó y dijo: no hay dicha más grande de que tener la paz del Señor en nuestro corazón. No significa que no hay dificultades, no significa que no hay problema, pero tener la paz de Dios
Y la paz de Dios no se obtiene con mis propios méritos, con mi propia justicia, sino justificado pues por la fe en la obra de Cristo Jesús. Señor, sé propicio a mí. Señor, yo necesito de ti. Sé propicio a mí.